No haréis cortes en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo soy el Señor. Levítico 19:28, RVR 1960. Este versículo, que se encuentra en Levítico 19:28, forma parte de las leyes que Dios dio a los israelitas en el Antiguo Testamento y se interpreta generalmente como una prohibición de practicar ciertos rituales paganos. En la antigüedad, los tatuajes o marcas en el cuerpo eran comunes en diversas culturas, muchas de las cuales los utilizaban como señales de luto, de adoración a dioses paganos o como parte de ritos religiosos. En ese contexto, los tatuajes estaban estrechamente ligados a prácticas idólatras, y la prohibición en Levítico tenía como objetivo evitar que los israelitas adoptaran costumbres que pudieran comprometer su pureza espiritual o su devoción a Dios. La ley buscaba, por lo tanto, mantener la separación entre el pueblo de Israel y las naciones circundantes, que a menudo participaban en cultos de idolatría. Dios instruyó a los israelitas a vivir de acuerdo con un código moral y ceremonial que los distinguiera de los demás pueblos, reforzando su identidad como pueblo escogido. Esta prohibición sobre los tatuajes era una de las muchas reglas destinadas a proteger a los israelitas de prácticas que pudieran desviarlos de su adoración exclusiva al Dios verdadero. En este sentido, la prohibición de los tatuajes en el Antiguo Testamento no solo trataba de la marca física en el cuerpo, sino también del mensaje espiritual que tales prácticas transmitían. Los tatuajes, en el contexto histórico de la época, estaban estrechamente asociados con rituales idólatras y con la adoración de dioses paganos. Al prohibir estas marcas en el cuerpo, Dios no solo estaba impidiendo una práctica externa, sino que también buscaba proteger a su pueblo de las influencias espirituales dañinas que podrían desviar su fe y lealtad hacia él. La intención de Dios al establecer esta prohibición era clara: mantener a los israelitas alejados de la idolatría y de cualquier influencia externa que pudiera corromper su relación con él. La marca en el cuerpo no solo era un símbolo físico, sino también una declaración espiritual sobre la identidad y la fe. Al evitar estas prácticas, Dios deseaba que su pueblo fuera fiel a su llamado y que se distinguiera de las naciones vecinas, que a menudo recurrían a los tatuajes y otras marcas como parte de sus cultos idólatras. Así, la prohibición no debe verse únicamente como un mandato sobre la estética o el comportamiento externo, sino como una forma de proteger la pureza espiritual del pueblo de Israel. En este contexto, la marca en el cuerpo era un acto cargado de significado religioso y cultural, y Dios quería que su pueblo se mantuviera firme en su fe, evitando cualquier cosa que pudiera llevarlos a apartarse de la verdadera adoración y, por lo tanto, de su voluntad divina. Sin embargo, el concepto de los tatuajes en la Biblia es muy específico y debe entenderse principalmente en el contexto cultural y las costumbres de la época en que fueron escritos los textos. En el Antiguo Testamento, como se menciona en Levítico 19:28, los tatuajes eran vistos como una práctica vinculada a rituales paganos y costumbres de los pueblos circundantes, los cuales hacían marcas en sus cuerpos como parte de cultos religiosos idólatras. Por esta razón, la prohibición en Levítico se enfoca en evitar la asociación de los israelitas con tales prácticas y mantener su identidad separada de las naciones extranjeras. En el Nuevo Testamento, no se encuentran menciones directas a los tatuajes, lo que ha llevado a diversas interpretaciones entre los cristianos sobre si esta práctica es aceptable o no. El enfoque del Nuevo Testamento está más centrado en principios generales acerca de cómo vivir de acuerdo con la fe cristiana. En este contexto, uno de los pasajes más relevantes es 1 Corintios 6, 19-20, donde Pablo enseña que el cuerpo del cristiano es un templo del Espíritu Santo y, por lo tanto, debe ser cuidado y respetado. Este principio ha sido interpretado por algunos como una indicación de que cualquier práctica que dañe o degrade el cuerpo, como los tatuajes con motivaciones incorrectas, podría ser incompatible con el respeto a este mandato. Además, el Nuevo Testamento pone énfasis en evitar prácticas que puedan estar asociadas con el pecado, la idolatría o el desorden. Así, si un tatuaje se realiza con una motivación que glorifica el pecado, promueve creencias contrarias a la fe cristiana o es una forma de rebelión contra los principios divinos, muchos creyentes consideran que no estaría alineado con los valores cristianos. Sin embargo, si un tatuaje se hace con una intención pura y sincera, sin vínculos a prácticas idólatras o inmorales, muchos consideran que no está prohibido, dado que el Nuevo Testamento no ofrece un mandato específico sobre el tema. Los tatuajes han sido una práctica extendida en diversas culturas a lo largo de la historia, sirviendo como símbolos de identidad, poder, protección o ritos de iniciación. En algunas civilizaciones, los tatuajes representaban la pertenencia a un grupo o una conexión con lo divino, mientras que en otras eran una forma de marcar eventos significativos de la vida. Sin embargo, la Biblia ofrece una orientación específica sobre el tema. En Levítico 19:28, se menciona: «No haréis rasguños en vuestro cuerpo por causa de un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna».
Este versículo ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo del tiempo. Algunos creen que la prohibición es cultural, refiriéndose a prácticas paganas de la época, mientras que otros consideran que es un mandato eterno. La reflexión sobre los tatuajes dentro del contexto bíblico invita a considerar el significado personal y espiritual de esta práctica en la vida de un creyente. En la actualidad, las interpretaciones sobre los tatuajes dentro del cristianismo son diversas y varían según las tradiciones y perspectivas de cada denominación o corriente teológica. Por un lado, algunos cristianos sostienen que la prohibición mencionada en Levítico 19:28 sigue siendo relevante hoy en día, considerándola una regla moral que se debe observar para mantener la pureza y el respeto hacia los mandatos de Dios. Según esta interpretación, los tatuajes, al estar relacionados con las costumbres de los pueblos paganos de la antigüedad, deberían evitarse como una forma de no asociarse con prácticas idólatras o mundanas. Por otro lado, existen otros cristianos que consideran que las leyes del Antiguo Testamento no se aplican de la misma manera a los creyentes actuales, ya que, según la doctrina cristiana, con la venida de Jesús y la instauración de la nueva alianza, los cristianos ya no están sujetos a todas las normas ceremoniales o rituales del Antiguo Testamento. De este modo, algunos creen que los tatuajes, como una práctica cultural moderna, no son inherentemente malos ni prohibidos por la Biblia, ya que no están vinculados a la idolatría ni a otras prácticas pecaminosas. Para muchos, el aspecto más importante a considerar no es tanto la acción en sí misma, sino la motivación que está detrás del tatuaje. La clave no radica únicamente en el acto de hacerse un tatuaje, sino en el corazón y la intención con que se realiza. Si un creyente decide hacerse un tatuaje, lo esencial es que lo haga con un corazón respetuoso hacia Dios y sin involucrar elementos espirituales incorrectos o contrarios a la fe cristiana. El tatuaje no debe ser una forma de rebelión ni un medio para glorificar el pecado o las ideologías contrarias a los principios cristianos. En cambio, debe ser una expresión personal que refleje una fe sincera, una creencia profunda, un testimonio de vida o una experiencia significativa que haya marcado la vida del creyente. Este enfoque permite que cada individuo tome una decisión consciente, guiada por sus valores y convicciones espirituales, entendiendo que la práctica de hacerse un tatuaje no debe alejarlo de su propósito divino ni ser una causa de división en su relación con Dios. Al hacerlo de manera reflexiva, el creyente puede asegurar que su tatuaje no es un obstáculo para su caminar cristiano, sino una manifestación externa de una vida interna alineada con los principios de la fe. Al final, lo más importante es la motivación detrás del tatuaje. Es crucial preguntarse, ¿por qué te lo haces? ¿Es por una razón espiritual, artística, personal o cultural? Cada tatuaje tiene una historia detrás, y esa historia puede ser un reflejo de lo que realmente hay en el corazón. Para muchos, un tatuaje puede ser una forma de expresar su fe, un recordatorio de un momento significativo en la vida o una manifestación de un profundo sentimiento personal. Sin embargo, también es importante considerar si esta motivación está alineada con los principios y valores cristianos. El tatuaje debe ser un reflejo de los valores cristianos de amor, respeto y pureza. Si la motivación detrás de hacerse un tatuaje se basa en el deseo de glorificar a Dios o de transmitir un mensaje positivo que honra su nombre, entonces puede ser considerado una expresión de fe genuina. Por otro lado, si el tatuaje está asociado con actitudes de orgullo, rebelión, vanidad o idolatría, podría estar alejándose de los principios cristianos y no reflejar la voluntad de vivir una vida que honre a Dios. También es esencial reflexionar sobre la influencia de las motivaciones externas. ¿Está el tatuaje influenciado por presiones sociales, deseos de encajar en un grupo o de mostrar una imagen que no es coherente con los valores cristianos? En muchos casos, los tatuajes pueden ser usados para simbolizar algo importante para el individuo, pero el contexto en el que se hace la decisión es igualmente importante. ¿Está el tatuaje alineado con el propósito que Dios tiene para la vida del creyente? ¿Contribuye al crecimiento espiritual o distrae de ese propósito? La reflexión sobre estas preguntas permite a cada individuo hacer una evaluación más profunda de su elección, asegurándose de que el tatuaje sea una expresión de su fe y respeto hacia Dios. La motivación sincera es fundamental para tomar decisiones que no solo sean coherentes con las creencias personales, sino que también sean una representación fiel de los principios cristianos en la vida cotidiana. Así, al hacer esta reflexión, el creyente puede estar seguro de que su decisión es una manifestación de su caminar con Dios y no un obstáculo para su vida espiritual. Si el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, como se menciona en 1 Corintios 6, 19-20, debemos asegurarnos de que nuestras acciones, incluidas las modificaciones corporales, sean realizadas con respeto y consideración por lo que representa el cuerpo en la fe cristiana. La enseñanza de que el cuerpo es un templo sagrado implica que debemos tratarlo con reverencia y cuidado, reconociendo que es un instrumento dado por Dios para cumplir su voluntad en la tierra.
Por lo tanto, cualquier modificación corporal, ya sea un tatuaje, un piercing o cualquier otra forma de alteración, debe ser considerada a la luz de este principio. Al tomar decisiones sobre el cuerpo, los cristianos deben preguntarse si esas decisiones honran a Dios y reflejan el respeto que se le debe a un templo sagrado. La modificación corporal está alineada con los principios de pureza, amor y respeto que Dios ha establecido en las Escrituras. ¿Está diseñada para glorificar a Dios o para reflejar una identidad cristiana fiel, o se hace por razones que no corresponden con esos valores? Es importante también considerar las motivaciones detrás de estas decisiones. Si las alteraciones al cuerpo se hacen para expresar un sentido personal o espiritual positivo que se alinea con la fe, pueden ser vistas como una forma de honra a Dios. Sin embargo, si son una forma de rebeldía, vanidad o de desviarse de la voluntad divina, podrían ir en contra de lo que significa cuidar el cuerpo como un templo del Espíritu Santo. En última instancia, vivir según el principio de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo significa tomar decisiones conscientes y sabias sobre cómo tratamos nuestro cuerpo, buscando siempre honrar a Dios con nuestras acciones y reconociendo el valor y la santidad que Él ha dado a cada uno de nosotros. En resumen, la Biblia prohíbe los tatuajes en el Antiguo Testamento en un contexto cultural y relacionado con prácticas idólatras, buscando evitar la asociación de los israelitas con costumbres paganas. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, no se menciona directamente el tema de los tatuajes, lo que ha generado diversas opiniones dentro del cristianismo. Las opiniones sobre los tatuajes pueden variar considerablemente, dependiendo de la interpretación de estos principios y de la perspectiva personal sobre cómo vivir la fe de manera coherente y respetuosa. La relación con Dios y la obediencia a sus mandamientos son, sin lugar a dudas, más importantes que el aspecto externo. La Biblia enseña que lo que realmente importa ante los ojos de Dios es el corazón y la disposición interna, no las apariencias externas. 1 Samuel 16:7 dice, «El Señor no ve lo que mira el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón». Esto implica que, aunque las decisiones externas, como las modificaciones corporales, pueden ser un reflejo de lo que somos, lo que realmente importa es la actitud interna y nuestra relación con Dios. El cristiano está llamado a vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios, y esa obediencia debe reflejarse en todas las áreas de su vida, incluidas las decisiones sobre cómo cuidar y tratar su cuerpo. Sin embargo, este principio también se extiende a todas las elecciones diarias, ya que el cristiano debe actuar con sabiduría y respeto en todas las áreas de la vida, reconociendo que cada decisión debe ser guiada por la voluntad de Dios y los principios de su palabra. Esto implica pensar cuidadosamente sobre cómo nuestras acciones, tanto visibles como invisibles, afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Por lo tanto, cuando se trata de tomar decisiones sobre el cuerpo, como hacerse un tatuaje o cualquier otra modificación, un cristiano debe actuar con sabiduría, considerando no solo el impacto en su vida personal, sino también en su testimonio ante los demás y en su obediencia a los principios de la fe. Las decisiones deben ser tomadas con un corazón humilde, buscando siempre honrar a Dios y vivir conforme a su voluntad, más allá de las apariencias o de las influencias externas. En resumen, la relación con Dios y la obediencia a sus mandamientos deben ser siempre la prioridad, y todo lo demás, incluidas las decisiones sobre el cuerpo, deben subordinarse a ese principio fundamental. Gracias por ver el video. Recuerda que puedes ver más contenido relacionado entrando al perfil, no olvides dejar tu like para que este contenido le llegue a más personas, y suscríbete para que así no te pierdas cuando se suba nuevo contenido y estés al tanto.